Doc, café en mano. Sabes que los muchachos andan bailando, o sea, están cantando Pedro P y no saben quién era Pedro P. Yo no sé quién es Pedro P. ¿Quién es Pedro P? Doc. Ve, Ah. Pix, Paz. Buena Había forma de comenzar una esto. cantante italiana llamada Rafaela Carrà, Sí. hace tiempo atrás. Y Ok. es una tipa que explotó en los 80 con una música disco que llegó a América y tenía Ok. dos temas que eran increíbles. Uno se llamaba Caliente, 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 y el otro era Pedro P. Y resulta que un chamo ahora en las redes agarró un mapache y lo puso a mirar un círculo. Pedro, 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 Pedro P. Y entonces llama, Lo voy a buscar. ustedes, sí, es impresionante, impresionante lo que hacen las redes, ¿sabes? Sí. Estoy totalmente... Para bien y para mal. Las dos cosas. Es Sí, correcto. las dos cosas, definitivamente. Definitivamente. Es correcto. Oye, Doc. Tú sabes que muchos de mi generación crecimos echando de, o sea, cuando yo terminé de estudiar control A, control B, control C, que era lo que llamaban antes Sí. Star Wars, Sí. salió Windows. No me había terminado de estudiar una cosa y salió otra. Y ya salió Después otra. nos metieron, Y le pasó lo sí, mismo. Le pasó lo mismo ahora. Bienvenido a la inteligencia artificial. De que si metíamos dedo y tal, borrábamos información, tal. Ahora nos abrazó la inteligencia artificial, ChatGPT y otras aplicaciones. Y si le tenemos miedo, vamos a extinguirnos como los dinosaurios. Así es. Pero es complejo porque La idea es tiene muchas cosas aprender. buenas, pero también muchas malas. Pero lo Oiga, importante Doc, es estar dispuesto. sí, claro, y es que totalmente, como siempre, así es. Doc, quiero preguntarle, quiero que me cuente su historia. Quiero que me diga dónde se graduó, de dónde viene, por favor. Claro. Yo hice mis estudios en la célebre Universidad del Zulia, la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Vamos, el Yo era un orgullo. joven clásico, sí, yo era un joven clásico de los 80, ¿ok? Pertenecía a esa clase media venezolana. Yo entro a medicina, pero me encuentro con dos grandes acontecimientos en la historia del venezolano. 18 de febrero del 83, yo estoy recién ingresando a la Facultad de Medicina. Y llega el famoso Caracazo 27-28 de febrero de 1989. En ese momento del Caracazo, mi papá era un próspero comerciante y ¡pum! Sucumbe. Y mi familia se viene al piso. Mi mato modelo viejo, ama de casa, ¿te acuerdas lo que llamaban ama de casa? Sí, claro. La dependencia del 100% de mi papá. Entonces yo paralizo mis estudios porque mi papá se enferma y me tengo que poner a trabajar. Paso 4 años, casi 4 años fuera de la Facultad de Medicina. Cuando yo me reincorporo a la Facultad de Medicina, fue por un milagro. No estaba dentro de mis pronósticos. Porque yo fui calificado como un estudiante, eso se llama, en aquel entonces le decían que era un estudiante desertor. Entonces, porque yo había votado mi cupo, porque la universidad era gratuita, tal. Yo regresé porque yo siempre soñé. Esa era mi pasión, ser médico. Y un día yo me encontré una diatriba. Por mi pasión por ayudar a la gente, yo decidí irme a un seminario a estudiar teología. Pero alguien me detuvo y me dijo, yo creo que si tú intentas volver a la Facultad de Medicina, le sirves mejor a Dios teniendo un título en la mano y no siendo un simple teólogo. Y yo volví y toqué las puertas de la universidad.
Ese Y día se la fue, abrieron. no, el primer día fue imborrable para mí, porque me echaron. La secretaria de la Escuela de Medicina me dijo, tú no pasaste una carta para congelar tu cupo, qué tal y que lo demás. Tú te fuiste como Pedro por su casa. Bueno, salí, pero con las tablas en la cabeza. Para ese Okay. momento ya yo no tengo a papá. Papá había fallecido. Yo ayudo a mi mamá haciendo trabajos afuera. Entonces yo hice un ejercicio loco. Yo en una pared escribí rector de luz, consejo universitario, facultad de medicina, escuela de medicina, secretaría docente. Y encima de todo eso le puse Dios Todopoderoso. Y le dije, si tu voluntad es que yo sea médico, como siempre lo soñé de niño, ninguno de ellos va a poder detener mi sueño. Y entonces Qué ahí bello, se Doc. milagro. Porque Qué a la bello. semana me llamaron en un lugar, no había teléfono en aquel entonces, no había celulares, no había internet. Yo dejaba siempre por una casa que yo pasaba alguna nota que se me llamaba. Un día paso y una señora me dice, Julio, lo llamaron ayer de la Facultad de Medicina que se presente tal día. Yo fui. Agarré la ropita que tenía, la planché. Tenía una cuenta en el banco que se llamaba Confinanza. Tenía guardado unos bolivitas y me presenté en la Facultad de Medicina. La que me votó por la puerta me dijo, pase que lo espera el decano. Yo pasé y me senté y el decano me dijo, por aquí tengo una carta que usted pasó, pum, pam. Dígame por qué se retiró. Y yo le echo el cuento. Mi papá se enfermó, perdimos los negocios, falleció y yo tuve que ponerme a trabajar para ayudar. Y el tipo me dice, doctor José Colina Churio, catedrático de la Escuela de Medicina. Ya murió, por supuesto. Me dice, y si te damos la oportunidad de ser médico, ¿tú qué crees? Oye, cuando uno es un soñador, yo le decía cosas que estaban en mi mente, pero que no estaban en mi presupuesto como tal. Y yo creo que aquel hombre veía el brillo de mis ojos. Yo me acuerdo que hizo así, jaló su gaveta, me dijo, vas a tener la oportunidad nuevamente. Toma, reincorpórate en el próximo periodo. Ay, Dios mío. Jesse, fui para el baño de la facultad y me puse a llorar. Pero a Ay, llorar. doctor. Y yo dije, si Dios me dio la silla, quiere decir que ya tengo el caballo. Y me reincorporo a destiempo de mi grupo, pero me reincorporo buscando afinidad. Aprendí una ley que se llama ARC. La afinidad te crea acuerdos, te genera comunicación, esa te da una realidad y te aumenta la comprensión. Me busqué amigos de que estaba más o menos en mi situación y me reincorporé. Ahora, ahí viene lo más lindo porque eso todo lo tengo un proyecto para escribirlo todo, lo estoy escribiendo. Dormí en el hospital, pasé guardias sin comer, dormí en el hospital porque no tenía cómo regresar a mi casa. Tuve múltiples historias en el hospital. Hay un hospital muy viejo en Maracaibo que tiene más de 100 años y dicen que salían fantasmas. Doc, me atrevo a interrumpirlo y a preguntarle, ¿cómo manejaba la ansiedad y el estrés en esa situación? Con la fe, creo que es una de las herramientas. Ok, número uno, tú tienes siempre un proceso histórico y ese proceso histórico te conecta a la creencia. Yo no lo sabía, pero cuando yo tomo herramientas, me doy cuenta que la creencia que yo recibí creó en mí un estado de conciencia de lo que yo anhelaba. Por ejemplo, mi mamá es guajira o era guajira. Lo escucho. Ajá. Número uno, la creencia que tú tomas
escucha, la creencia que tú tomas para generar una contraposición a los que te quieren siempre mantener controlado. Acuérdate que la tribu te controla por 3 principales heridas: la traición, el abandono y la humillación. Por ejemplo, tengo mucha familia en Venezuela y en otras partes. Ellos me dicen, sí, desde que te fuiste para Estados Unidos, ahora sos el doctor Julio. O sea, como nos traicionaste. Eras de nuestro barrio, pero ya no te acuerdas de tus raíces. Nos abandonaste. Y entonces, esa creencia te atrapa. La fe y lo que tú buscas en tu historia de vida es lo que te traslada al siguiente nivel. Por ejemplo, en mi línea, en mi árbol, mi abuelo era un tipo bárbaro, era un maestro, mi abuelo materno, 17 hijos. Mi abuelo paterno, 18 hijos. Pero eran 2 irresponsables. Yo rechacé la paternidad irresponsable desde niño. Yo siempre Claro, pero eso se logra haciendo conciencia de lo que uno viene arrastrando y que no es uno. Las Es que creencias. ahí está el punto. Yo luego obtuve la conciencia. Mira lo que te estoy diciendo, porque lo que tú estás diciendo es uno de los postulados más exitosos para cambiar. ¿Por qué postulado? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener conciencia de lo que realmente somos y de lo que recibimos. Porque al siguiente paso viene la disociación de las cosas. Por ejemplo, mi papá era un hombre excelente, era un hombre recto, pero él honraba la pobreza. Él decía, yo soy pobre, pero honrado. Yo tengo un hermano que es la copia de mi papá. Yo no he visto hombre más honrado que ese, pero vive en pobreza. Su casita, en su cosita. O sea, él nunca se planteó, yo voy a tener una visa, nada. ¿Me entiendes? Pero hay un momento que tú tienes que hacer una disociación. Pero la disociación nunca se hace, escucha esto, la disociación para triunfar se hace a través de la honra, no de la rebeldía. Qué Porque ese fue un complicado. error que cometí. Porque yo le voy a contar el tema de hoy, un poco el estrés, cómo nos debilita. Y viene de esa creencia. Claro. En mi familia, mi papá, a quien amo profundamente, digamos, es una persona extraordinaria, maravillosa, pero maneja mucho, o sea, tiene mucho estrés, ha tenido mucho estrés y mucha ansiedad toda su vida. Y darme cuenta que quizás eso es algo que yo estoy repitiendo, es sumamente complicado, sobre todo para cambiarlo, pero desde la honra, no desde el culpar. Eso. Pero ¿cómo Jessy, o hacemos, sea, Doc? cuando yo escucho a alguien como tú afirmar eso, ese fue mi gran lucha y mi gran estrés crónico. Hubo un momento en que yo entré en conflicto con mi papá y no lo honraba. Lo llamaba cobarde, le decía esto, hasta que un día entendí que yo debía honrarlo y no criticarlo, porque más tarde yo me convertiría en papá. Jessy, tengo una sola administración. Me casé con mi esposa del año 96. Estamos cumpliendo 29 años juntos. La conocí en el 94. Estamos cumpliendo 30 años juntos. Una mujer hermosa. Me encanta 12 que los años, hombres digan 12 que las años menor mujeres que los yo. administran. 12 años menor que yo. 12 años. Sí. ¿Y sabes qué? Por casi 20 años no tuvimos hijos. Porque lo decidieron Pérdida. así. No, pérdida. Queríamos tener hijos. Pero yo acidificaba mi espermatogénesis porque yo no quería repetir ser como papá ni ser como mi abuelo. Qué bárbaro. Hasta ese extremo llegamos. Cuando yo entré en un vínculo afectivo de honra, fue que vimos Que el es un milagro. trabajo interno.
Y que no Exacto. para mí es importante que es un trabajo interno, que no es algo que va a cambiar de un día para otro, a menos que usted me diga que eso es así y yo vería la luz al final del túnel, porque creo que es un proceso continuo, Pero de escucha día esto, tras día. escucha esto. En la historia del pueblo de Israel se les dio atravesar un desierto calculando 3 meses su travesía, más ellos tardaron 40 años. Entonces, si hay un proceso de aceleramiento en el cual tú Okay. puedes entrar para hacer el cambio. Yo tengo tengo 6 sobrinos. Ninguno lleva el nombre de mi papá. Mi hijo sí. No es que yo quiero que él sea como mi papá o una nueva versión de mi papá, sino que es un estado que yo hice de honra, porque yo Claro. cuando hice mi disociación con la imagen de mi papá, tuve que hacer un ejercicio para eso. Cuéntenos de esos ejercicios, denos herramientas. Perfecto. Cuando tú llegas a hacer una disociación y la haces a través de la honra, tú es como cuando yo se lo hago a los pacientes con figuras, con Sí, muñequitos. Entonces tú te giras y es como estar frente a tus padres. ¿Ok? Tus padres que marcaron tu vida, sí, ¿qué te entregaron? Te entregaron una manera de pensar, aquella formación que tú recibiste desde niño. Ellos estaban en una cultura también que tenía muchas creencias limitantes. claro. Recuerda esto, el que Sí, nace barrigón, ni que lo sí. fajen chiquito. Y Árbol que cualquier nace cantidad. doblado, jamás su Sí, rama endereza. Sí. Loro cualquier viejo cantidad. no No aprende a aprende leer. a ver. Ey, yo soy un loro viejo. Y ya me sé 3 palabras y hablo inglés. Amazing, Sí, it's claro. amazing. Awesome. Esto ya me decía un moreno, Julio, what you doing? Yo le digo, so far, so good. Me dice, hey, man. Es mentira, eso sí. Aprendió el idioma después de haber llegado a Estados Unidos, Doc. Claro, lo estoy aprendiendo. Ah, Con Verguito, ese pajarito que me ayuda también, que se llama Duolingo. que es una maravilla. Pero pago una profesora que está en Argentina, en Buenos Aires. Ella me da 2, pero yo trato todo el tiempo de quitar esa creencia que el oro viejo no aprende a hablar. ¿Me entiendes? Que es algo que de verdad que Nos no. dijeron, la Y, felicidad nunca es completa. y a Falso, ver, no, falso. sí, y que no te lo decían una vez, te lo repetían y no estoy hablando desde la culpa, no estoy culpando, pero lo repetían tantas veces eso y tantas cosas más, que evidentemente se fue quedando, yo siempre hago el análisis que uno es como una computadora y se va quedando con esa información guardada y llega un momento donde es muy difícil saber qué es tuyo y qué no. O sea, el estrés, ¿es mío o es algo que aprendí que es modo de vida? Ajá. Mira eso. Definición del estrés. El estrés afuera, es una propiedad que yo le doy de mi interior, pero no lo puedo comprobar afuera, donde lo compruebo adentro. Ah, sí. Porque tú me preguntas a mí, doctor, ¿cómo sé yo que estoy estresado? Vamos a medirte el nivel plasmático de cortisol, vamos a medirte el inositol, vamos a pedirte cómo están todos los electrolitos, y ahí uno ve, vamos a pedirte proteína C reactiva. Tenéis una inflamación permanente por un proceso de estrés que se puede calificar dentro. Pero afuera, ¿qué es lo que pasa? Fíjate en la creencia. Cuando yo estaba carajito y comenzaba a llover, cualquiera que tenía tos lo mandaban a entrar porque le podía dar una pulmonía. Porque la Pero lluvia si no enferma. tenías tos y llovía, uno salía a echarse el baño, pero y a mojarse como los buenos. O sea, a la misma agua le das 2 propiedades, de Claro, maldición y de bendición. y de bendición. ¿Me entendés? Vete ese muchacho que le va a pegar el sereno. A El la vaina. sereno, Doc. ¿Me entendés? Y a veces uno no sabía ni que era sereno, pero sabía que era Claro. malo. ¿Me entendés? Entonces a eso, o sea, aparentemente había un personaje que en aquellos pueblos nuestros tradicionales, como si fueran España, salía a cantar
todo sereno, sereno, tal hora, ¿me entendés? Pero nosotros hicimos tantas leyendas urbanas que nos comenzamos a disparar situaciones, y entonces la persona a la propiedad que le da, mira, es impresionante cuando yo le digo a una persona, porque yo no trabajo, o sea, yo le digo al paciente, yo trabajo con tu algoritmo. ¿Cómo es eso? Me dice ella, me dice el paciente. Tú me vas a dar a mí el algoritmo, que cómo tú interpretas la vida de donde tú estás. Y eso se puede hacer, claro. Las universidades aquí han hecho estudios y lo han demostrado. Entonces yo le digo, por ejemplo, dime 5 valores que tú tienes. La persona arranca. Bueno, solidaridad, el amor, y me empieza a decir cosas. Hay una medicina que se llama la nueva medicina germánica, Sí. de Europa, que nos demuestra lo que llaman el lado oscuro de la luna. Okay. Lo que tú más temes es lo que proyecta. Cuando una persona dice, yo soy trabajador, su principal miedo es que lo cataloguen de perezoso, de improductivo. Cuando yo digo, yo soy una persona amorosa, su principal miedo es odiar. Sí. Es odiar. Entonces, cuando la persona va dejando su algoritmo, yo le digo, aquí está, esto es lo que tú me estás diciendo. Porque la persona acude porque tiene un dolor. Pero el cuerpo siempre va a hablar lo que nosotros interiormente callamos. Callamos. Claro. Entonces, O ¿qué sea que ocurre? la enfermedad realmente pues se puede decir que la creamos inconscientemente. La enfermedad es como, acuérdate que nosotros tenemos 3 referentes epistemológicos en nuestra cultura occidental. Pensamiento judío, griego y romano. Allí nos hicieron el enfoque. Cuando yo trabajé 2 misiones, yo hice 2 misiones médicas entre los musulmanes. Wow. Wow. Eso fue para mí. Tenemos que hablar de eso en un momento, Doc. Sí, eso fue para mí un impacto. Primero que yo tuve que aprenderme los 5 pilares del Islam y tuve que aprenderme el respeto, escúchame, porque ellos consideran que los cristianos, metiéndonos a todos en una sola pelota, somos infieles. ¿Me entendés? Si ellos van a odiar, odian a Israel y a América. Y yo estuve en una misión cerca del desierto del Sahara, donde habían fundamentalistas islámicos. Qué interesante. Y hubo un momento en que yo me asusté, o sea, y me pregunté, ¿qué hago yo aquí? Yo, porque no estoy en mi casa comiéndome un pastelito, una empanada, ¿qué carajo si estos locos me matan? Pero tenía una convicción, porque para poder vencer el estrés, tu fe es básica, pero tus convicciones y tus principios de creencia son determinantes. Determinantes. Y entonces, es un ejercicio quizás de tomarse un momento, valga la redundancia, en ese momento y escuchar, o sea, y reflexionar o auditarse a uno mismo y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Y qué tengo que hacer? Chama, por eso yo digo que vos sos un genio. Acabáis de usar una palabra mágica cuando uno tiene un paciente y el paciente no hay, está como nosotros decimos como el machorro dentro de un pote, golpeándose dentro de la lata. Yo le digo, vamos a hacer una auditoría interna. ¿Te parece? Porque además uno le tiene mucho miedo a entrar, a meterse dentro, pero es un miedo como eso, como a encontrar algo ojo, a veces uno encuentra algo que realmente es maravilloso, no hay por qué tener miedo, pero en general se tiene miedo a entrar. Claro. Acuérdate que cuando se hizo la calificación de las emociones primarias y secundarias, en las primarias están el miedo, está la culpa, está la vergüenza, está la tristeza, está la ira y está, ¿tuviste la caricatura de los colores, la alegría? ¿Te acuerdas?
Sí, ¿cómo se llama la película? Se me fue ahora el nombre. Excelente película, maravillosa película, de verdad, Claro, con porque un ve, contenido súper profundo. exacto, cuando tú cometes Intensamente. intensamente, cuando tú cometes un acto y sabes que te equivocaste, coño, yo estaba en un acto de miedo y hice esto. Después tú sientes una culpa. No, pero, y la culpa siempre no es endógena. La culpa siempre se la vas a tirar a otro. Sí. Después viene lo que llaman la vergüenza. Porque este es un problema. Cuando tú no tienes intimidad con tu ser, con tus principios, con tu creencia, no tienes identidad. Lo que tienes es una máscara. Lo que usas es el síndrome del impostor. Te quieres parecer a alguien porque te da miedo lo que tú acabas de decir, de que descubran quién Claro. eres. Te da miedo que Bueno. descubran. Te da miedo ponerte la batica del quirófano, que cuando camináis y te vais de espalda se te ve el culo pelado. ¿Te acuerdas cuál es la batica? Que ya Sí. basta, vale, cambien eso, pongan una cosa completa. Por eso cuando tú llegaste a ver Patch Adam, No, no, chamo, te recomiendo ver esa película. Pa. anotada, Doc. Se llama Patch Adam. Véate esa vaina, porque eso fue literalmente también como mi historia. Porque en mi travesía para volver a la facultad de medicina y graduarme por mis propios, o sea, yo me gradué con gente summa cum laude y yo era suma dificultad. Pero después sí, después cuando estábamos en la práctica, chama, respondí mejor que muchos que tenían notas, porque yo me llené de vida. O sea, tú me puedes hablar decirme de la innovación. O sea, hay gente que va a nuestras consultas y sabe más en medicina. O sea, se leen todo en Google. Se leen todo en Google. ¿Y usted por qué no me pone tal tratamiento? ¿Me entiendes? O sea, y uno dice, caramba, ¿te leíste la? Sí, sí, sí. ¡Oh, qué interesante! Oye, Pero vale, cuando... yo siempre hago un llamado y disculpe que lo interrumpa, Doc, pero no busquen en Google, porque además uno busca dolor de cabeza en Google y uno se muere mañana. De verdad, no lo hagan. Es terrible. Tengo un dolor de cabeza, ¿qué tengo? Bueno, mañana es tu muerte. No, no hagan eso. Vayan con un especialista, con alguien que les dé, más allá de decirle un diagnóstico trágico, los escuche, indaguen, de verdad. O sea, insisto, conversábamos al te principio. voy a enseñar, te voy a Ten- enseñar una pequeña clave. Cuando yo hablo de identidad, que es lo que se refleja de tu mundo interior, tú das identidad. Nosotros en la ciencia biocognitiva, el doctor Martínez, que es el creador de esta ciencia, nos hizo un planteamiento un día. Nos dijo, las ciencias de la salud por años han extrapolado las emociones y la conducta de las ratas en el laboratorio. sí, Y nos puso a pensar, ¿no? Y yo, verdad, profesor, es verdad. Y después nos dijo, y disculpa que lo diga aquí en lenguaje medio francés, nos dijo, ¿cuándo coño en la madre una rata sabe de la muerte y de la trascendencia del ser y de que tiene un grupo de familia que lo valora y que lo honra? ¡Wow! Entonces él dijo, analicemos el fenómeno antropológico del ser en su cultura. Y entonces vinieron definiciones que no conocíamos. Editor cultural. Chama, claro. hay gente que está en nuestra cultura, que son editores, que son gente o sea, tú no le puedes contradecir, oye, ¿cómo tú le estás contradiciendo al doctor? Si el doctor fulano sabe, es su tío para eso. ¿Cómo tú le vas a contradecir a tu padre, a tu abuelo, al sacerdote, al pastor? Porque son editores de una cultura. Te voy a contar un pequeño caso que yo tuve. Una chica súper hermosa, una belleza. Motivo de consulta. 2 puntos. Disfunción sexual. Después uno busca la otra flechita. Anorgasmo. Dice, doctor, he tenido 5 parejas y con ninguna he podido tener un orgasmo. Entonces, yo me he hecho reto de que usted, yo le dije, yo te tomo la consulta.
pero 3 consultas. Vamos a ir y yo te voy a hacer una regresión consciente para ver hasta dónde podemos llegar. En la tercera consulta yo tengo ¿sabes? Mi mapa, mis cuestiones, mis flechitas, mi algoritmo. ¡Wow! Y decía que no sabía, pasó algo sobrenatural. Increíble. Faltando, yo iba a tirar la toalla. Yo dije, le voy a decir a esta chica que, bueno, incluso no le voy a cobrar la consulta. Y es si se me viene una voz interior. En mi fe. Me fui al libro de Proverbios y Proverbios dice, hay 5 cosas que para el hombre le son difíciles descubrir. La huella que deja la serpiente sobre la roca. La huella que deja el ave al pasar. La huella que deja el barco en medio del mar. Todo eso se borra. Y la mano del hombre sobre la doncella. Yo dije, bingo. La violó un editor cultural. ¿Tú sabes qué había pasado? Su primer orgasmo fue con una persona en esa línea. Y a partir de ese momento ella produjo un bloqueo. Un bloqueo. Y solamente recordaba hasta los 9 años que dormía con su abuela, porque su abuela le daba protección. Entonces yo le dije, mija, ve, podemos desbloquear recuerdos, porque eso se puede. Podemos encontrar esa persona. Pero primero tú tienes que liberarte de esto. Y entonces vienen 2 elementos que están dentro de la caja torácica, en la expresión del cuerpo, que se llaman perdón y amor. Todas las personas que tienen un concepto errado sobre el perdón y el amor desarrollan enfermedades que están en este marco. Enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias, enfermedades de leucemia en el timo, donde se generan los linfocitos T. Y algo más bravo, escucha esto. Pregunta, ya que tu suegro es un médico, preguntarle. Decirle, suegro, ¿cuántos médicos usted ha visto morir de cáncer del corazón? Ninguno. Qué fuerte. Métete en Google y pones cáncer de corazón. Cáncer de corazón. Y te dice que es una enfermedad muy extraña, que el 70% de los tumores han sido benignos. Ah, pero qué vaina. ¿Cuál es cuál es el manejo del estrés que ha manejado ese paciente? Y en la forma como lo ha manejado. Porque tú das la gran pregunta. El estrés siempre ha sido como la pelotica. Cuando alguien no sabe cómo definir lo que tiene, te dice, no, lo tuyo es estrés. Y a ti te arrecha porque aquí hay un caso en Estados Unidos. Aquí hay un caso, te recomiendo esa película, se llama Cerebro en Llamas. Se llama Brain on Fire. Chama, ¿ves esa película? Que es una crítica al sistema de salud norteamericano. La voy a ver. Un caso real de una periodista de una cadena noticiosa de Estados Unidos. Vela. Te la recomiendo. Entonces, voy a ver y vean a todos los que están viendo esto. Sí. ¿Qué sucede? Que nosotros, lamentablemente, lo que nos enferma, porque yo te voy a decir una cosa, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Ok? El estrés es inevitable, pero perpetuar el estrés ya eso es una decisión. Eso es una decisión. Entonces, ¿cómo hay señales que te da? Primero, ¿cuáles son? Escucha esto. Se te altera la forma de comer. Ok. Comes mucho, comes poco, comes en desorden, comes a destiempo, no comes el triángulo de la verdad, que son proteínas, vegetales y carbohidratos, sino que te comes, te sientas a comer como un loco, te comes 2, 3 carbohidratos juntos. El tiempo de comer no es un ritual de agradecimiento, sino que es una vaina loca. Viendo noticias, viendo no, ¿y por dónde va María Corina? Es para ver, y el otro. Señor,
el tiempo de la comida es un tiempo sagrado, Así es un mismo. ritual. Es sentarse, ojalá se mantenga como se mantenía en nuestra tradición. Los colombianos le dicen el corrientazo, nosotros le decimos sopa, sopa seco y jugo. ¿Entendéis? Comer. Segundo, alteración del sueño. Duerme mucho, duerme poco, tiene insomnio inicial, medio y terminal. Se duerme en cada lugar. O sea, y duerme y no recupera energía. Es decir, su onda Uno se cerebral. despierta y Sí, siente que señor. no descansó. Exacto. Su onda cerebral, mira, cuando uno está en la calle, la onda cerebral que permanece es la beta. Uno anda en hipervigilancia. Cuando tú pasas el dintel de la puerta, hay una señal que se emite al cerebro y cambias la onda a onda alfa. Entonces en ese momento tú sientes picazón por aquí abajo, te relajas, te vas al baño, haces pipí de una manera, ay, estoy en casa. Y los hombres Sí. siempre tenemos un equipo de ropa que es ropa vieja. El short que no tiene elástica, el que tiene hueco. ¿Me entendéis? El que da la Porque, sensación de estar tranquilo. claro, porque una cosa es diferente. El algodón, cuando tú sientes el algodón, cuando tú tienes en tu cerebro que a la hora de dormir vas a ponerte una pijama. Yo cuando me pongo la pijama, y tengo pijamas de Harry Potter, de Bob Esponja, pero cuando me la pongo y siento ese algodoncito, empiezo a bostezar. Y la esposa mía pelea porque ponemos la película y me va. Pero eso es también una herramienta para personas que están pasando por esa sensación. Asociar algo con X cosa que, por ejemplo, la sensación del algodón con que voy a dormir conscientemente. La sensación de me voy a sentar a comer porque tengo que alimentarme y esto es un momento para mí, para mi persona, para mi cuerpo. Y así uno va cambiando los malos hábitos que tenemos, porque todo Ve, el mundo hoy en día tiene malos hábitos, Doc. ve, no comer en la cama, Ok, lo acabas de decir. No leer en la cama. ok. No, a veces pues, tú ves mesitas de noche que parecen más bien mostrarios de Walmart. Sí, sí, Esa ya sí, tiene de todo. de ¿Me entiendes? todo. La cama, el algodón de la sábana es determinante. Y la frescura de estar Los limpio. olores. La frescura de estar limpio. El color. Música para relajar en una frecuencia de 450 Hz, donde tú Tiene sientas. que ser un en vivo con usted, otro hablando de esa música, de ese Sí. tipo de música y cómo hacer para llegar, Ujú. para mantenerla en una rutina. Ajá, sígame Claro, diciendo. porque yo hice un estudio del doctor Daniel Amen y Sí. tomé el playlist que él tiene para los anglosajones y yo lo que hice fue tropicalizarlo, tropicalizarlo. Porque tú me pones a escuchar a mí a Mozart o a cualquier austriaco esto de la música y puede ser que lo escuche y me parece bonito. Chama, pero si vos me ponéis aquel zuliano, fresca está la madrugada, en la aurora maravina. Una vez, ey, eso es que me voy en llantos, eso es que me sube la inmunidad, eso es que me entra un, Dios mío, eso es, porque hay algo muy importante. Cuando tú ves a una persona que está bajando el estrés, está escuchando música en tonos mayores, pero el Ok, estresado crónico escucha herramienta. música en tonos menores. Siempre música que arrastran, siempre música que deprimen, siempre mátame por piedad, yo te lo pido, odíame sin medida ni clemencia, a la Oiga, Doc, mierda. tiene otra profesión por ahí. Sueño, ¿ves? Comer, soñar. Ahora fíjate esto, la actitud a lo que los gringos llaman el environment, el entorno. Aquí tenemos la locura que está pasando allá. Aquí amanece la temperatura a 4 grados, pero a las 12 del mediodía está 28. Y después
está a 10. O sea, una cosa. Sí. Hoy está soleado, pero mañana hay lluvia. Entonces, gente que si llueve, le fastidia. Si sale el sol, le fastidia. Si hay frío, le fastidia. Si hay calor, le fastidia. Y lo expresan en la forma como se viste. Si no hay colores, hay una dejadez, no quiere hacer ejercicio, no quiere caminar, quiere estar en la cama. Y cuando vos entras a la cama, o sea, parece lo que, como nosotros decimos, chicos, esto parece un campamento digital donde vive. ¿Me entendés? Le haces así y ves el polvo de la... Fíjate. Alteración de comer, alteración del sueño, alteración ante la vida, Sí. la abulia de no querer hacer ejercicio. Y te lo pongo así porque así me lo enseñó mi profesor. Y por último esto, el dedito pulgar hacia abajo. Tiene que ver con la libido. Ok. Porque muchos en el estrés crónico llegan a tener procesos disfuncionales, tanto en el hombre como en la mujer. Hay una disfunción eréctil, hay una frigidez. Porque ese proceso no te permite conectar tampoco con lo que, o sea, se quiere tener sexo, pero como los animales. ¡Pum! Porque no se está en el presente. Porque se están ¡Eso! 500 cosas que no están pasando ni han pasado. Pero Ay, qué chamo, difícil es, Doc. Es muy difícil. O sea, no es que es muy difícil. Es que, repito, es un trabajo constante. Uno, de hacernos conscientes de que estamos repitiendo patrones. Dos, de que no estamos en el presente y realmente estamos generando un estrés por cosas que no han pasado o que capaz ni van a pasar nunca. Y la tercera que plantearía ahora es que realmente hoy en día la vida de todos nosotros se ha convertido en un sin parar. No tengo tiempo de comer, no tengo tiempo de tener sexo, no tengo tiempo de vivir. Y no está bien, porque justo anoche yo pensé, la verdad es que nada es tan importante. Nada es tan importante como la vida. Pero que se nos Wow, wow. olvida. Jessy, qué bella reflexión. O sea, mira, tú acabas de dar es más, te lo voy a decir como como lo decía Jesús. Jesús se cansó de decirle a sus discípulos, la gente, el problema de ustedes no es el ayer. O sea, ¿tú te acuerdas cuando, y disculpen que de pronto ponga a Jesús y de pronto ponga a Kung Fu Panda, ¿no? Pero ¿te acuerdas cuando el maestro, la tortuga, enfrentó al panda que estaba tragándose los duraznos? Sí, 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 El sí. problema tuyo es que vives en el pasado. El Sí, problema tuyo es que vives pensando lo que va a suceder. El tema es que tienes un regalo, por eso se llama presente. Y tienes que así vivirlo. es. Tienes que Así vivirlo. es. Jesús le decía, mire, no se afanen por nada. Si tú te afanas, no vas a crecer ni siquiera un codo de estatura el próximo año. Y que uno no Confía. sabe si mañana no está. Exacto. Vive el presente. Vive el hoy. Y Sí, que ha demostrado la ciencia médica. Que cuando nosotros vivimos en tiempo presente se produce una proteína que se llama neutrofina, que te ayuda a crear nuevos mapas mentales, porque nosotros funcionamos, como tú lo has dicho, de manera automática con los mapas mentales ya elaborados. claro. Claro, así es. Es duro Y porque es en hay círculo, gente que vuelve le otra vez y gusta, vuelve otra vez. hay gente que le gusta dar lástima, hay gente que le fascina estar enferma, hay Sí, gente que le claro. gusta llamar la atención y capturar las miradas. Oye, cuando yo tenía un familiar que eso era digno de estudio, mira, porque ya se veía con fulano y fulano. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te fue la consulta? Mira cómo me siento. Me pusieron un antibiótico carísimo que no se consigue. Qué buen, Victimismo. Claro. o sea, yo le decía, chama, o Víctima de las sea, circunstancias. Dios, porque ese es el peor lenguaje que maneja el sistema inmune, el lenguaje de indefensión. ¿Y cómo se identifica? Con aquel lenguaje de víctima
y Sí, con aquel lenguaje de mártir. ¿Te acuerdas el de víctima? Sí, porque sí. yo todo, o sea, todos quieren fregarme, todos me la tienen dedicada, todos. Entonces, y lo otro es yo que he dado tanto, Ay, sí. yo que te di la vida, yo que esto, o sea, el lenguaje mártir. Nadie estadísticamente, yo estuve revisando procesos mentales financieros, nadie que se hace la víctima logra prosperar. Nadie, nadie. Procesos mentales financieros. Mm. Qué interesante. Claro, porque o sea, ¿cuáles son los tres principales miedos del ser humano? La salud, la riqueza, Sí, escucha, salud, riqueza y las relaciones afectivas, vínculos afectivos con otros. ¿Cuál es el miedo de que tú enfermes? Lo demostró la pandemia. Invalidación, separación, aislamiento y muerte. sí, ¿Cuál es el miedo que caigas en la pobreza extrema? Lo mismo, separación, aislamiento, invalidación, muerte. sí. El problema es estar solo y no tener vínculos afectivos que sean vínculos afectivos benignos, igualito. Quedáis solo, invalidado, quedáis aislado, que es lo que tiene esta sociedad, chamo. Sí, ¿Ah? Impresionante. impresionante. Entonces, Impresionante porque además uno cree que en esta etapa, en este momento de la vida, uno sabe todo, porque tiene la ujú, información ahí. Y lo peor es que no sabemos nada, porque repito, nada es tan importante. Y cuando uno se va a lo básico, te das cuenta que lo básico, que es respirar, que es ver una planta, que no lo hacemos, entonces no lo sabemos hacer, no lo sabemos disfrutar. Y eso es lo que realmente hay que aprender. Jessy, qué bendición, porque tú misma estás dando las respuestas que son precisas. O sea, está ahí, como diría yo, está ahí, o sea, yo estoy ahorita hablando con el papá de los helados. ¿En qué sentido? Ay, Escúchame esto. Una vez que tú descubres, fíjate, los estudios clínicos han demostrado que las tres principales heridas que producen todas las enfermedades son la traición, el abandono y la humillación. Estudio hecho en diferentes culturas. Por eso se llaman heridas arquetipo. ¿Ok? Hay una ok. serie de televisión de la cadena Fox que se llama Lie to Me, miénteme, donde bajo los estudios del doctor Paul Ekman se demostraron una de las ramas de la medicina que se llama sinergología, que es el estudio de los códigos no verbales. Y es lo que tú acabas de decir. Porque la persona cuando tú la sientas y yo le digo, háblame, el más B, Lucas Meridian decía, solamente comunicamos el 7% al hablar, Ujú. el 38% en la manera de cómo hablamos, pero más del Sí. 50% lo habla mi cuerpo de manera no verbal. Y qué peligroso Yo te veo si no ahorita, lo sabemos manejar. claro, ahorita yo puedo apreciar la altitud de tus hombros, la postura de tu cabeza, el movimiento de tu cabeza, la expresión de tus ojos. Entonces, cuando tú hablas con una persona que está sumamente estresada, ni te levanta la cabeza, el tono de voz es como, Sí. o sea, y hay algo que es principal para contrarrestar el estrés, que no lo hemos hablado, pero que es Dígamelo. la gota mágica, chama el humor, el humor, Bárbaro, totalmente, lo apoyo 100%. el humor. Al mil Mira, por, al 1000% lo apoyo. Qué bárbaro, de verdad, el y humor. cuando tú Yo estoy aprendas, leyendo un libro que ¡oh! se llama El Pozo de la Felicidad Ajá, y habla sobre la ciencia de la felicidad. Y te dice, hay una parte que dice, hay que sonreír así sea mentira, así sea una risa forzada, porque el cerebro lo interpreta como que fuese real. La forma más extraordinaria de relajarse es hacer algo que te genere una risa. Qué bárbaro, que es mágico. Para mí eso es mágico. mija, es súper, súper mágico, Sí. Y nosotros definitivamente. tenemos varias
tenemos muchas herramientas en Venezuela porque vaya que hay gente divertida allá. Muchacho, mira, yo la acabo de escribir a un chico que es un influencer de mi ciudad. Le dije, chamo, tú no te imaginas, le dije, tú no te imaginas el efecto antiinflamatorio que produce tus actos. Me dice, coño, doctor, ¿cómo es eso? Sí, sí, porque nosotros nos morimos por inflamaciones en los tejidos, en los órganos, y al final esa disfunción acaba. Entonces la gente, como yo le digo a la gente, ¿no? Hay dos cosas que yo he aprendido, y sobre todo en este país. Número uno, vos podéis saber de medicina, vos podéis saber de finanzas, vos podéis saber de economía mundial, pero si vos no te sabés hacer el pendejo, está ahí. ¿Ok? Número dos, yo le he dicho a la gente que he aprendido aquí también, lo que tú acabas de decir. Valorar ese tiempo. Fíjate que esto a mí me rompió la banqueta. Esto a mí me rompió la banqueta. Porque como yo trabajo procesos benignos basados en la fe, un día encerraron a Jesús y le preguntaron, ¿y cómo sabemos que esa gente son reales, genuinos, auténticos? Le dijo, en esto conocerán que las 603 leyes que ustedes crearon para tratar de agradar a Dios son dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y que se amen al otro como a sí mismo. Y en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Jesse, te lo digo de corazón. Yo he hecho terapias internas, lo que llaman, se llama mindfulness. Sí. Pero es código mente, cuerpo, culto, mis códigos culturales. Sí. ¿Ok? Para poder expresar el amor. Y te digo que los primeros salí luchado, no pude, no pude engranar. Porque yo tuve hasta una discusión con el Ser Supremo. Menos mal que no me tiró un rayo y me borró. Pero yo le dije, me es difícil amar a esos seres. ¿Vos sabés a lo que yo me refiero? Bueno, Doc, no, tampoco me lleva a tanto en este momento. Sí, por eso, o sea, Yo puedo vamos con, empezar un proceso, vamos pero con calma, pues yo también estoy viviendo ese proceso, ¿me entendés? Yo lo estoy viviendo. el que entendió, entendió, señores. Sí, en este estado de Georgia, ayer firmaron una ley que entra en vigor el 1 de julio, la H230, donde cualquier policía o alguacil del estado puede tomarte y llamar a migración para deportar. Y entonces que hay una campaña, yo estoy preparando, porque cuando yo escuché las declaraciones de un periodista salvadoreño, donde los culpables de todos estos son los venezolanos, yo tuve que, vos sabés que uno con rabia no puede hablar. Yo lo escuché, lo volví a escuchar, escuché su tono, vi sus expresiones, vi sus microexpresiones, tengo que volverlo a escuchar para responder. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque se ha generado un ataque, una fobia, y muchos de los venezolanos que están acá y que no tienen situación todavía legal, tienen una carga de estrés. Chama, que aquí se matan. Qué bárbaro. Se suicidan. Qué bárbaro, qué difícil, qué complicado nos ha sido todo este proceso para los que están en Venezuela, los que salimos. Ajá, pero ¿de dónde gira? ¿De dónde está eso? O sea, porque yo tengo que estar aquí en Georgia. Yo aprobé mi curso de asistente médico, chévere, todo lo demás, aquello. Machete, como yo soy venezolano, aquí el médico tiene 5 o 7 minutos para ver al paciente. Pero cuando tú te encuentres a otro que es venezolano o que es hispano, o sea, la proxemia de nosotros es impresionante. Yo medio conozco, yo te veo a ti, cuando nos encontremos yo te doy un beso. ¡Eh! Es que no hay nada como ustedes. ¿Y cómo se llama? Yo estudié en Uruguay, yo estudié en Montevideo,
Y a mí las primeras clases en Montevideo fueron locas porque los hombres se besan como en Argentina. Sí. Y yo decía, ¿y entonces? Y ese tipo de proxemia aquí, eso es, no existe. No te causa estrés. ¿Entiendes? Además, hay algo que yo evidentemente no sé qué hormona, pero entiendo que cuando uno abraza a alguien o besa a alguien, hay una liberación de una hormona que te relaja y que te hace un poco más feliz. Sí. Los Y yo americanos, creo que eso lo tenemos mucho los venezolanos. Nosotros somos los muy americanos le tocones en dicen el buen de sentido de la palabra. Cluder, el americano le dice de Cluder hormone. Le dicen la hormona del abrazo, la Ujú. oxitocina. La oxitocina, correcto. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo decidí tomar mis corrientes terapéuticas, una de las que yo tomé, porque me siento tan identificado, es el abrazo. Sí, Es más, te sí, voy a contar, totalmente. yo hice aquí una terapia, aquí estando en Georgia. ¿Tú has escuchado un grupo católico muy famoso que se llama el Camino de Maús? No. De esos grupos vinieron a Estados Unidos, los llevaron a diferentes organizaciones y crearon dos grupos más. Uno se llama 3 días con Dios y el otro se llama 3 días con Cristo. Se Ok. van puros hombres a esos retiros. Llaman y te quitan todo en el retiro. Desde el celular, desde la cartera. Usted viene a tener 3 días de encuentro con usted y con lo que usted cree que es Dios para usted. ¡Oh! ¡Qué cosa tan espectacular! Y uno debe de llegar recargado de otra Sí, cosa. cuando a mí me tocó hacer abrazoterapia con la figura de mi padre, que por tantos años, me acuerdo que me tocó un americano que después, pero cuando ese tipo me abrazó, lo que tú dices, es una sensación que te genera, o sea, mira, yo me doy, a diario me doy mis minuticos de lo que llaman mojarme los ojos, con una página que tengo que se llama Encuentros Venezolanos, cuando la gente regresa a Venezuela. Sí. Y lo hacen con una gaita del muchacho de mi tierra, que apellido Cáceres. Dice, hoy me levanté con esas ganas de volver y en mi mente, uy, yo me doy Doc, usted se imagina cuando usted enjuagadita en los ojos. no se ha hecho el ejercicio de pensar que todo cambió y que regresamos y nos encontramos y nos abrazamos y nos besamos. Desde, o sea, desde que las personas que no conocemos aún y que podemos encontrarnos en los diferentes países en los que estamos, pero en nuestra tierra, de verdad que, wow, Eso se yo llama a veces el hago ese retorno a la ejercicio para diáspora. dormirme. Sí, El bueno, retorno a la diáspora. Tú sabes que cuando yo pienso en eso, wow, me quebraste, me quebraste. Porque, y no me da pena romper con... En estos días yo le decía a un grupo de hombres que me invitaron a una conferencia. Yo le decía a mi papá me decía que los hombres no lloran. Y otra yo, cultura. yo batallé muchos años con eso. Ahora yo le decía, no me da pena llorar delante de ustedes. Pero Y además es liberador. sí, yo le Yo le decía, voy a poner, yo le voy a poner un poco de humor a este momento, pero ya tenemos que despedirnos. Tenemos 1 hora, por mí duraría 3 horas más. Ha sido ¡wow! fabuloso. Quiero que se repita, por favor. Tengo muchos temas que quiero preguntar, que quiero conversar, pero le voy a dejar una última pregunta que Dígame. tiene mucho que ver con lo que venimos hablando. Uh-huh. El perdón, lo que nos ha sucedido a nosotros como venezolanos Uh-huh. y el amor. Yo creo que nosotros debemos perdonar. No es que ya lo haya hecho por completo, pero es una invitación a todas esas personas que para nosotros son la imagen o la cara de personas que quizás sentimos que nos hicieron daño y nos hicieron pues pasar por todo esto. Pero quizás desde el amor y desde el perdón, cosas mágicas sucedan, ¿o no, Doc? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Una invitación no es fácil. No es fácil, no es fácil.
Para mí no ha sido fácil. Para mí no ha sido fácil. Yo que estudio desde la perspectiva de la cultura y mis raíces profundas son indígenas. Y el indígena es vengativo. El indígena es vengativo. Pero me he tenido que sobreponer a eso para perdonar, porque el perdón primero se libera uno Sí. y después sueltas esa carga Es una carga. que es impresionante. Es una Sí, carga y una yo carga que invito no a te que hagan deja. el ejercicio de pensar en esas personas que no tiene que ser una, de hecho no fue una nada más, fueron muchas, la sensación que uno tiene realmente es una sensación de carga. Y quizás el cambio pueda comenzar con la emoción de todos en conjunto, sintiendo que ya pasó, así todavía está ahí. Y la otra parte, no ganamos nada en amar a quien nos ama, porque hay dos cosas importantes en el concepto del amor. No es tanto que tú amas, sino que tú tengas la capacidad de recibir ese amor. Porque una de las bases de las enfermedades más fuertes en el páncreas es el que yo no me deje amar. Sí. Caso básico y caso expuesto en los medios, Steve Jobs. Sí. Tienes que dejarte amar. Tienes que permitir que la gente te ame. Sin miedos. En estos días me pasó algo increíble. Conocí un chico venezolano y al principio tú sabes que entre venezolanos hay un respeto, ¿no? Sí. Pero yo manejo mucho el humor y sobre todo el humor maracucho, me gusta. Y en el momento que estamos comiendo, yo tomé una cosa y la mojé así con los dedos. O sea, tú sabes que ponen que si tiene dorsitos, que si tal. Y yo me fui directo, lo puse con los dedos, le di una vuelta y me lo metí en la boca. Y el muchacho me dijo, wow, doc, hiciste igualito a mi padre. Qué Y ese bello. muchacho se quebró de una manera. Ay, entonces es que no nos tocó fácil. Sí. De ese día, ese muchacho me ha invitado 2 veces a su casa y ha hecho una parrilla. Y a todos les dice, aquí tengo al doctor Julio, vamos a hablar un tema con él. Y ese tipo me honra de una manera, como si estuviera honrando a su padre. Pero yo le dije a mi esposa, he decidido dejarme honrar. Porque al principio me Claro. sentí como medio incómodo, pero he decidido dejarme honrar y abrazar ese amor que ese muchacho me está dando. Muchacho joven, 45 años. Mira, Hay que saber. parece algo increíble, pero eso hay que vivirlo. Hay que Decía el vivirlo. célebre, Y hay que aceptarlo. sí, decía el célebre, yo no he visto algo más increíble que la fuerza del amor. No he visto algo más increíble. Algo más increíble. O sea, es siempre yo, ¿cómo se llama? Te voy a tocar temitas así. Hay una parte, no sé si viste esa gran película que se llama El Conde de Montecristo. No, no la vi. Doc, me está dejando tarea para la casa, ¿eh? Ese es un clásico, El Conde de Montecristo. Yo te voy a pasar el link. Está en YouTube para tu teléfono. Hay una parte donde el conde, o sea, él fue desterrado a muerte. Y donde él está conoce un viejito. Y él tenía tanta sed de venganza, tanta sed de tomar venganza, de no perdonar, de odiaba, mataba a quien le quitó su esposa, los desterró y le mintió y lo mandó. Y el viejito fue el que le dio el mapa para que él encontrara las riquezas y cambiara su nombre al Conde de Montecristo. Pero hay un momento en que él dice, tú no puedes seguir haciendo esto porque Dios te ama. Sí, pero yo no lo amo, le gritaba. Pero él siempre te ama y nunca te dejará de amar.
wow. Yo dije, a lo que vi esa película, chama, tú vas a decir, Le wow. voy a contar, le voy a contar. Doc, fue de verdad un gran momento. Quiero que se repita una y otra vez en los momentos que podamos tener para hacer estas conversaciones. Creo que son de gran valor. Le quiero agradecer el tiempo y bueno, recordarle a todos que el doctor Julio Paz es parte del equipo de nuestra magnífica red de médicos de www.midocdoc.com. Gracias por ser parte. Seguimos trabajando para construir grandes y hermosas cosas y yo en lo personal me siento maravillada con estas oportunidades de conversar con ustedes, de escuchar sus historias y de aprender. Y agradezco inmensamente, inmensamente la dedicación, la empatía que ustedes tienen con cada uno de los pacientes, porque para nosotros es lo máximo. Gracias No, por la oportunidad. Le mando un abrazo enorme y yo me uno a la red de personas que lo honran por ser un gran ser humano, un gran médico y un gran venezolano. Le mando un abrazo, Doc. la libertad está cerca. Seguro que sí. Besos, Doc. Nos vemos en Venezuela. Wow. Besos. Wow.